Muchas gracias, doctor Ramiro. Un saludo especial a María Claudia, a todos, a los senadores, a los asistentes. 4 minutos va a resultar un término imposible para poder compartir una visión seria sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos desde la perspectiva de AmCham, que me parece quizá la más importante iniciativa en esta coyuntura de crisis en ambas naciones, de crisis global, y donde, por supuesto, cualquiera que tenga claro su rol como estadista o como empresario debería priorizar la reactivación de la economía nacional e internacional. Ese es el tema más importante de esta hora en la agenda global y, por supuesto, no puede despacharse en tan breve tiempo. Pero como titulares, y para poder mencionar al menos lo que... Y no se preocupe, senador Barreras, que como vamos a entrar en más temas de seguridad y vamos a simplemente ir abriendo el camino a los otros temas de seguridad. Muchas gracias, doctor Ramiro. Permitirá explicar muchas gracias. Entonces, primero un marco general. Parece una obviedad, pero a los colombianos a veces se nos olvida que en un marco de polarización en los Estados Unidos, evidente, previa a un proceso electoral, de polarización en Colombia, en un marco de inseguridad, a propósito de la pregunta anterior, por supuesto tengo una visión completamente diferente y no hay tiempo para hacerlo, pero tendremos muchos escenarios para demostrar que desafortunadamente la seguridad ha fracasado estrepitosamente en los últimos 2 años. La pérdida de control del territorio, la extorsión que se ha extendido de manera lamentable de nuevo en zonas ganaderas de la costa Caribe, donde está el senador Araujo, y en otras zonas del país. La pérdida de control del territorio en el norte del Cauca, en el sur del país, en Catatumbo, del Pacífico, en las ciudades, por supuesto. Y una cifra que es increíble, una cifra en la que el gobierno Duque recibe 200.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, erradica forzosamente 100.000, como informó en su momento el exministro Botero en el debate que tuve a bien adelantarle, y 200.000 menos 100.000 en las cuentas del gobierno Duque dan 220.000. Entonces, o la erradicación forzosa no se hizo o fracasó estrepitosamente. Este año tenemos la cifra más alta de toneladas de cocaína exportada y van 2 años de este gobierno. Pero en el contexto de una inseguridad global que también es inseguridad económica, y eso por supuesto no es culpa del presidente Duque, más faltaba. La pandemia ha generado condiciones globales de inestabilidad, de falta de certeza para la inversión en el mundo entero. Y creo que entonces esa crisis socioeconómica y esa inestabilidad es una gran oportunidad para Colombia. De varias maneras. Tenemos un instrumento que está en el cuestionario que nos ha convocado hoy, que es el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto, lo primero que uno tendría que decir es que hay que revisar y dinamizar las estrategias de implementación, la más rápida posible, de este Tratado de Libre Comercio en este contexto, un contexto de desaceleración económica global, de nacionalismos, de xenofobias, de cierre de fronteras crecientes. Pero entonces, ¿con quién tiene uno una oportunidad? La primera respuesta evidente es con aquel que es el socio comercial más importante de este país. El 30% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Es nuestra primera fuente de inversión, nuestra primera fuente de turismo, que espero se recupere. Y por supuesto es con los Estados Unidos que hay que incentivar y acelerar esta implementación del primer instrumento, que no es el único, que es el Tratado de Libre Comercio. Es con los Estados Unidos la prioridad. ¿Qué es lo que hay que hacer? La reactivación social y económica. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Pues priorizar en la agenda del gobierno del presidente Duque asuntos completamente inútiles. Ayer escuché al presidente de nuevo, y eso me entristece y espero que tengamos el mejor ánimo proactivo, volver sobre el tema de las viejas objeciones. Yo lo que creo es que los empresarios colombianos esperan propuestas de reactivación social y económica, y todos aquellos que tenemos conciencia de país estamos listos a acompañar una agenda de reactivación social y económica, porque al presidente Duque le quedan 2 años largos y es mucho lo que todavía puede hacer con el apoyo de todos. 2 años hacia adelante y no 2 años hacia atrás en la penosa tarea de intentar desmontar un acuerdo de paz que además es el que ha sido no solo reconocido por el mundo, sino el que permite construir sobre lo construido. ¿Cuándo hacer eso? Y seguramente en la próxima intervención podremos entrar en los detalles que me parece importante revisar para los empresarios de AmCham y para las distintas líneas económicas que tienen ciertos estancamientos y que el Congreso, con mis compañeros senadores y todas las bancadas, podríamos ayudar a estimular.
Creo que hay que hacerlo con paciencia en las próximas semanas, Ramiro, y termino con esta precisión. Estamos en un periodo preelectoral, sin duda. Es que ya son 2 meses largos. Y por supuesto, mientras no se despeje esa ecuación de quién va a gobernar los Estados Unidos, lo único que podemos hacer de manera sensata es mantener nuestra relación bipartidista, desnarcotizar la agenda, pedirle al gobierno del presidente Duque que se concestre en las soluciones sociales y económicas y, por supuesto, que no se devuelva en una agenda inútil. ¿Qué hacer con precisión? Cuando usted me dé la oportunidad de nuevo de intervenir. Muchas gracias. De los cultivos ilícitos y la erradicación de los mismos, pues se puede juzgar de distintas maneras o adjetivizar de distintas maneras. Déjeme poner una muy personal para que continuemos este tema, y es un poco como frustrante, ¿sí? Pareciera frustrante el resultado frente al asunto. ¿Cuál es su visión en cómo poder llegar a que haya una reducción realmente significativa en la cantidad de cultivos ilícitos que están sembrados en nuestro territorio? Bueno, Ramiro, su frustración no es solamente suya, sino de los últimos 12 premios Nobel de Economía. El debate en la Academia Universal está ganado. La guerra contra las drogas es un fracaso. Y por supuesto, también es un fracaso para los Estados Unidos. Es un tema muy largo, pero basta con decir que mientras no se contemple la solución bajo un paradigma nuevo, en que el asunto del consumo de sustancias enteógenas, algunas alucinógenas, todas ellas psicoactivas, sea un problema de salud pública y no un problema de política criminal, seguirán fluyendo millones de dólares perdidos y seguirá estimulando la maldición del narcotráfico, todas las violencias, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Usted nos pregunta, y estoy de acuerdo en una cosa, quizá en la única, con el senador Araujo, que estoy seguro que nuestros 4 compañeros senadores y también quienes nos escuchan tienen especial interés en desnarcotizar la agenda, en que conversemos sobre lo que hay que hacer para reactivar la economía, pero usted nos provoca en esta pregunta y nos hace caer un poco en esa misma trampa, y es, yo digo, no podemos concentrar las relaciones de Colombia y Estados Unidos en una guerra fracasada contra las drogas, y sin embargo hay una pregunta base en este conversatorio, la ayuda condicionada por la Cámara Baja a propósito del Plan Colombia, pero es una ayuda condicionada ¿a qué? Yo les quiero recordar, es una ayuda condicionada al cumplimiento de requisitos en derechos humanos, a la implementación del acuerdo de paz que está firmado, a la garantía de la protección del medio ambiente. A eso es que está condicionada la ayuda. Y por tanto, para las fuerzas bipartidistas del Congreso norteamericano no cabe ninguna duda de que no puede hacerse trizas el acuerdo de paz, que incluye la sustitución voluntaria de cultivos. Y debo decir entonces 2 precisiones afectuosas. El acuerdo no se llama Acuerdo de La Habana, querido compañero senador Gómez. No compre ese sofisma. Yo estaba sentado en La Habana y nosotros nos negamos a que se llamase de esa manera porque sabíamos que la propaganda antiacuerdo iba a utilizar ese eufemismo. Este acuerdo es el acuerdo del Teatro Colón, ni siquiera es el acuerdo de Cartagena, porque entre uno y otro hubo un plebiscito y hubo una renegociación y cambiaron 99 ítems del acuerdo, de manera que estamos hablando del acuerdo del Teatro Colón. Y el otro asunto, al senador Horacio José Zerpa, gran liberal de estirpe, y él mismo, además a quien agradezco, senador Zerpa, de quienes están aquí, el único que votó ayer un artículo anoche para proteger el acuerdo de paz fue el senador Zerpa. Bien, él ha dicho el problema que tenemos en Colombia, el de narcotráfico. No, no tenemos ese problema en Colombia. Ese es un problema global, es una guerra ajena, es una guerra extraña. La maldición del narcotráfico es un problema de oferta y demanda y solo se resolverá cuando acabemos con el negocio. Y acabar el negocio de esos criminales es regularizarlo, es despenalizarlo, es garantizar que sea el Estado el que intervenga ese mercado y que invierta los millones de dólares desperdiciados en la prevención del consumo de jóvenes y adolescentes como los hijos de todos los que estamos aquí. Dicho eso, debo decir entonces también que si uno logra escapar de la trampa de la narcotización de la agenda y plantea, como bien ha dicho el senador. Ya me desordenó, doctor Barreras, ¿cómo se llama?
porque no el puedo... conversatorio. Claro, pero maravilloso. Gracias por desordenarme. Esto era justo lo que yo quería. ¿Está usted hablando de que se deben legalizar las drogas? Entonces, le contesto con una precisión. En el mundo académico hay precisión sobre los términos, en el mundo mediático no. La gente habla como si fuera lo mismo la desregulación, la legalización, la despenalización. Nosotros estamos hablando de la regulación o regularización. Es el mismo sistema que opera en el mundo entero. Los que nos están viendo, la mayoría, por supuesto, supongo yo, se han tomado hoy una sustancia psicotrópica, hoy, y adictiva. Y yo acabo de tomarme una, me voy a tomar otro poco, que es el café. La cafeína es adictiva y es psicotrópica. Pero además muchos consumen alcohol, que hace más de 100 años está inventada la solución. Es una droga, hace daño, mata más que la marihuana en accidentes de tráfico, en violencia, en riñas. El alcohol mata y sin embargo los estados regulan su consumo. Cada vez, afortunadamente, hay menos fumadores en sitios públicos y hay menos cáncer de pulmón. El tabaco es una droga que hace daño, pero el estado la regula. Pero no quiero también caer en esa segunda provocación. Solo déjeme este titular para volver a lo que a los asistentes de AmCham seguramente les preocupa. Me provoca usted, doctor Barreras, y después me deja así a mí picado y me devuelve la provocación. No, pero déjeme decirle esto, porque estoy seguro que mis compañeros también tienen cosas que decir. Mire, si nosotros estamos hablando de que la principal preocupación del presidente Duque, al que hay que acompañar en esa preocupación, es la reactivación socioeconómica empeorada por esta crisis global de la pandemia. 7 millones de empleos perdidos, empresas en destrucción, en un mundo cerrado, donde no hay ni siquiera tráfico aéreo. No podemos hacer cosa más responsable que trabajar en esa reactivación económica y generación de empleo y salvamento de empresas. ¿Cómo hacerlo? Ya dijimos que nuestro primer socio es los Estados Unidos, pero hay que partir, Ramiro, María Claudia, de cuál es el modelo de país. Será un problema norteamericano decidir si su modelo de país va a ser un modelo cerrado, un modelo aislacionista o un modelo de integración con el mundo. Gran debate global. Pero es un problema nuestro en Colombia saber si nuestro modelo de país va a seguir siendo, para quienes tenemos un pensamiento demoliberal, un modelo en que se respete la propiedad privada, en que el Estado estimule la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Ese modelo de país, ajeno a los populismos, ajeno a los radicalismos, ese modelo demoliberal tiene que obligarnos a resolver los nudos y las talanqueras que hay en el libre comercio entre naciones, tanto con América Latina, pero por supuesto con los Estados Unidos. Esos nudos que hay que resolver, y allí donde a mi juicio hay que poner el acelerador para estimular el comercio binacional, es seguramente lo que en la próxima intervención le agradecería usted nos deje opinar sobre eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor Augusto Figueroa ha dicho que solamente algunos dirigentes de izquierda fueron los que condicionaron la ayuda económica. Él sabe que no es así. Fue votado de manera mayoritaria en la Cámara de Representantes norteamericana, bipartidistas fueron los votos. Pero con quien sí estoy de acuerdo es con el doctor Wilson Rodríguez y Fabio, que dicen en los comentarios qué pereza que este debate sea un debate entre políticos. Obviamente no estoy de acuerdo en que digan qué pereza los políticos, porque sin política, queridos compañeros, queridos asistentes, no hay democracia, sin democracia no hay derechos, incluyendo sus derechos comerciales y su derecho a la propiedad privada. Y no hay Estado que garantice su derecho y su desarrollo empresarial y, por supuesto, ni siquiera sus libertades. De manera que la descalificación de la dinámica política es una equivocación fundamental. Pero tienen razón en que han venido a este foro. Es un foro convocado por AmCham. Es un foro, estamos insistiendo desde la primera intervención, el senador Araujo y yo, en que hay que hablar de los temas económicos. Pero claro, como son tan interesantes las preguntas, uno no puede dejar que pasen cosas. Al margen y suelto, la erradicación voluntaria de cultivos tiene una resiembra de apenas el 1.2%. La sustitución con glifosato, perdón por el gato, la sustitución de glifosato tiene una resiembra del 64%. Entonces, la eficiencia es evidente. Entre una resiembra del 1% y una del 64%, lo del glifosato está condenado. Pero además no quiero que se lleven las empresarias y las profesionales que están en este chat una información equivocada. No vayan a
ir a la peluquería a arreglarse el pelo con glifosato, ni vayan a aderezar su salsamentaria con glifosato, no vayan a hacer eso, porque ese sofisma de que es lo mismo ir a la peluquería o comer jamón que dejarse fumigar con avionetas de glifosato, pues por supuesto no es cierto. Y tampoco vamos a fumigar con avionetas los cultivos de caña en el Valle del Cauca, aunque el glifosato se usa en dosis mínimas en ese cultivo. Sofismas. Pero lo que sí resulta corregible en este debate, el senador Araujo mencionó que un error enorme por culpa de la Corte Constitucional y por culpa del ministro de Salud, afortunadamente hay Corte Constitucional y afortunadamente el ministro Alejandro Gaviria dejó muy claro que no se puede sacrificar la salud humana y generar riesgos no solamente de cáncer, sino la destrucción de los cultivos de pan coger y de las comunidades con la exacerbación de la violencia a través de la defensa de la fracasada guerra contra las drogas. Modelo de país. A ver si tenemos al menos unos minutos para hablar de aquello a lo que la gente vino. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los parlamentarios en lo que sí estaríamos de acuerdo todos? Todavía tenemos 40 minutos de foro, no se preocupe. Me alegra, pero solo como titulares. Tengo la esperanza de que estemos de acuerdo todos, el senador Gómez, el senador Serpa y también el doctor Araujo, en una agenda de reactivación económica. Si partimos de la base de que nuestro modelo de país es un modelo demoliberal en el sentido de respetar seguridad jurídica, propiedad privada, un Estado que estimule el comercio internacional, a pesar de las dificultades globales de la pandemia y del cierre de los países, y que hay que privilegiar el primer socio comercial, que es este del 30%, hay tareas para hacer. Acabo de revisar el reciente documento del Ministerio de Comercio Exterior que se llama De Minimis, con ese latinajo, y tiene cosas muy interesantes, porque son temas que van en el camino de la implementación y que me parece que bien vale la pena acelerar con un criterio de equilibrios. Y entonces déjeme ponerle apenas 3 ejemplos sobre lo que creo que hay que hacer. El tema del e-commerce. Probablemente garantizar que haya la oportunidad de establecer comercio con cero arancel en productos menores de $200 es muy llamativo para las grandes plataformas, pero es una gran preocupación para las incipientes empresas de e-commerce colombianos. Uno puede pensar en que esas plataformas tienen que desarrollar conocimiento, pero tienen que establecerse un equilibrio. Senador Araujo, ahora vamos a los temas económicos. A veces le toca a uno entrar a los temas complejos porque también están ahí, no se pueden tapar con un dedo y es mejor hacerles frente. Vámonos al tema económico. Desde el legislativo, ¿cómo se puede promover? ¿Qué medidas hay que tomar para fortalecer las relaciones económicas con Estados Unidos, para garantizar, por ejemplo, y voy a hablar de varios temas y podemos abrir el debate un poco más largo aquí y ir cambiando un poco la dinámica, propiedad intelectual, garantía de la inversión extranjera, reglas de juego claras, apertura y oportunidades para el turismo. ¿Qué puede hacer el legislativo para poner unas reglas que caminen en ese sentido y puedan ayudar a atraer la inversión de los Estados Unidos a Colombia y la inversión de Colombia a los Estados Unidos, de la que se habla poco, pero existe en cantidades importantes? Muchas gracias, doctor Ramiro. Quiero decirle que no le conocía sus habilidades como conductor de estos paneles. Nosotros que vamos a muchos de ellos, le quiero decir que ha sido muy dinámico. Y ahora soy yo el que se le indisciplina en el primer minuto, porque por supuesto sus preguntas, como siempre, provocadoras y profundas, no pueden quedarse sin responder. En titulares, en líneas. Maduro es un dictador que ha violado todos los derechos humanos como suelen hacer los dictadores más oprobiosos. Igual que el dictador de Corea del Norte. Revisen las relaciones de Corea del Sur con Corea del Norte. ¿Cómo maneja ese dictador? Si la primera preocupación y la agenda del presidente de Corea del Sur es tumbar al dictador de Corea del Norte. Dicho eso, la migración, que es una de las consecuencias más dolorosas de la crisis humanitaria venezolana, del desgobierno y de la violación de derechos humanos en ese país, tiene también unas posibilidades positivas. Ahí hay un dividendo demográfico. Los venezolanos son hermanos. Millones de colombianos, fruto de los 50, 60 años de conflicto, migraron en el otro sentido y fueron acogidos en Venezuela y también en los Estados Unidos.
de suerte que hay una posibilidad de que ese recurso humano sea acogido fraternalmente, pero también como un dividendo demográfico importante para la economía. Usted preguntó por lo judicial, probablemente fue el senador Serpa, tal vez el senador Gómez también lo mencionó, quien concentra dónde es que deberíamos revisar el tema judicial, y es en el tema de la estabilidad jurídica, en los temas de los sistemas de arbitraje, en el tema que decía Ramiro de hacer lo simple complejo, toda esta tramitología que hace tan difícil en Colombia exportar e importar, inclusive hacer empresa. Esa es la reforma judicial que creo debe preocupar a quienes están en la tarea de producir, exportar o importar. Un comentario al margen sobre las muchas opiniones del senador Araújo y esta situación tan en boga a propósito de la medida de aislamiento obligatorio al senador Álvaro Uribe. Pues yo no quiero aburrirlos invitándolos a que lean las 1.500 páginas de ese auto, pero si las leen entenderán que los fallos de la Corte se respetan, que no es cierto que no haya ningún elemento probatorio, que los 5 magistrados que actuaron por unanimidad están apegados al derecho y que los fallos se acatan pero no se celebran. Yo lamento las voces destempladas de quienes han celebrado esta decisión judicial, porque además el senador Uribe no está condenado, debe tener todas las garantías para probar su inocencia si la defensa así lo logra. Ese es mi único comentario sobre ese asunto y le respondo la pregunta que sí resulta pertinente. Decíamos ahora que el legislativo colombiano puede ponerse de acuerdo fácilmente en impulsar algunas medidas y ayudarle al gobierno a reactivar economía. Usted mencionó algunas, doctor Ramiro. Yo apenas había mencionado la primera que tiene que ver con el e-commerce y el documento de minimis. A mí me parece que hay que trabajar mucho para garantizar que nosotros podamos importar conocimiento, también importar libertad. Y ahora le voy a decir a qué me refiero con eso. Con el profundo cuidado de quienes somos liberales, no solo en el sentido económico, sino también en exigir, como lo ha hecho la Cámara de Representantes norteamericana, respeto por los derechos humanos y por los derechos laborales. Esa preocupación no está en la agenda del gobierno norteamericano ahora, pero después del 5 de noviembre va a volver a estar. Y entonces tendremos que ocuparnos de derechos humanos de manera prioritaria en estas conversaciones y de los derechos laborales de los trabajadores. Pero también entonces de las posibilidades de que nuestras plataformas electrónicas, primer ejemplo, puedan importar conocimientos sin ser destruidas por el libre comercio. Otro ejemplo, más sensible para Colombia, el asunto de la propiedad intelectual, particularmente en los farmacéuticos. Allí hay una aparente contradicción entre la soberanía farmacéutica que no solo Colombia, cualquier país necesita, ahora que la pandemia enseñó que tirar a la voracidad del mercado de la vida de los colombianos a ver si logramos tener o no las vacunas, o si logramos tener o no los medicamentos, o los esteroides, o los antivirales, los retrovirales, que son carísimos, pues nos llama a la obligación de que la industria farmacéutica colombiana sea apoyada, estimulada, desarrollada, pero no podrá hacerse si no hay una inteligente comunicación con la industria mundial y norteamericana, de nuevo importando conocimiento y permitiendo que la nuestra tenga procesos de transformación y no procesos, digamos, de nacionalismo hirsuto que impidan ese conocimiento. Y le prometí, doctor Ramiro, decir por qué digo que también hay que importar libertades. Voy a poner este ejemplo que puede resultar polémico. Para quienes somos de origen liberal, la libertad de prensa, de opinión, la libertad de expresión es inherente a la democracia. Resulta que hay un fenómeno global, la concentración monopólica de los medios de comunicación en la mayoría de los países, comprados por otros agentes económicos que usualmente son del sector financiero, en Inglaterra, en los Estados Unidos, también en Colombia, hace que sea probable, posible y a veces evidente que los medios de comunicación terminan siendo voceros de los gobiernos de turno, cooptados. Es más difícil opinar en libertad, y no me refiero a los periodistas, que la mayoría en Colombia son afortunadamente valientes, sino al medio como tal, que termina siendo un receptor de mensajes institucionales. Eso atenta contra la libertad de prensa. En algunos casos, cuando la globalización y la internacionalización permite que haya capitales extranjeros que se asocien en la producción de material informativo y en algunos medios de comunicación nacionales, esos empresarios internacionales extranjeros, por supuesto, tienen un poco más de libertad, porque son más globales, porque no pueden ser presionados por un consejero
presidencial del gobierno de turno, y por supuesto eso permite, y en Colombia lo hemos visto, uno de los diarios, si no el de mayor circulación nacional, tuvo, digamos, distintas etapas, su etapa histórica, la etapa con inversión española y, por supuesto, la última etapa, la actual. Y ustedes pueden revisar contenidos y concentración de información que tiene que ver con los gobiernos. Es un fenómeno global, pero yo abogo porque esta comunicación también implique la posibilidad de intercambio comercial y de inversión en el tema de los medios de comunicación. Y le menciono este último tema, antes de que me quite la palabra, el tema del material genético. El tema del material genético es otro ejemplo fundamental que hay que desarrollar, porque si bien de nuevo se necesita biotecnología en salud que escapa a nuestra capacidad de conocimiento, también necesitamos estimular nuestra protección de material genético. Yo le pongo solo un ejemplo que le parecerá curioso. Hace muchísimos años, en mi trabajo en antropología médica y como investigador de la Universidad del Valle, trabajé una planta que se llama el yagé, Banisteriopsis caapi, entre muchas que tienen efectos farmacológicos. La más conocida en el mundo, por supuesto, es la corteza del sauce, Salix. De ahí viene la aspirina, el ácido acetil salicílico. La mayoría de nuestros medicamentos se originaron, incluyendo la penicilina, en productos de esta naturaleza. Si no protegemos nuestro propio capital genético en un país cuya biodiversidad es un potencial enorme para los colombianos, estaríamos expuestos a que, como ocurrió con este bejuco del yagé, un empresario extranjero intentó patentarlo en los Estados Unidos para tener la propiedad intelectual de un asunto que es absolutamente colombiano. De manera que material genético, pero en una comunicación en que pueda aprovecharse la importación de conocimiento con la transformación en Colombia, manteniendo un difícil equilibrio en el que estamos dispuestos a trabajar, doctor Ramiro. Gracias, senador. Se nos va acabando el tiempo que nos han asignado para esta charla de hoy. Bueno, entonces para ir un poco cerrando y agradeciendo este espacio y agradeciendo además a quienes nos han acompañado durante estos largos minutos, ¿qué cosa puede hacer el legislativo colombiano para poder dinamizar la economía y el intercambio comercial de nuestros empresarios colombianos, fundamentalmente hacia los Estados Unidos, pero también para darle seguridad y estímulo a la inversión extranjera? Temas que no son de poca monta y también trato solo de mencionarlos, y que tienen que ver con el tipo de país y del modelo de Estado que uno está pensando. Yo tengo una diferencia, digamos, sobre la concepción de lo que está pasando en la coyuntura, pero además la mayoría de los analistas económicos del mundo hoy no niegan que va a haber una desglobalización, a diferencia de lo que piensa el senador Araújo. Parece evidente. Lo que hay que intentar es que tal desglobalización no sea radical y que haya una posición intermedia, que es la integración entre países en temas estratégicos, empezando por la indispensable integración en los temas que ya dijimos, farmacéuticos y también de políticas de salud pública, para poder contener pandemias como esta y otras que puedan sobrevenir. Pero también está en discusión el modelo de Estado, el rol del Estado. A diferencia de quienes siguen pensando en el Estado mínimo, cada vez es más cierto que el Estado debe ser un motor de la economía y no solamente un regulador, y que tiene que estar allí estimulando a la inversión y facilitándole al empresario su tarea. Mencionó el senador Juan Diego Gómez una palabra clave de un hecho de la coyuntura que va a dejar de ser dentro de un año, pero que hoy es una oportunidad enorme. Es el tema de la deslocalización de empresas norteamericanas en el Asia y su posible relocalización en América Latina, y particularmente en el que dice el gobierno americano es su principal socio, que es Colombia. El esfuerzo de relocalización en Colombia de empresas que puedan aportar tecnología y conocimiento sin reemplazar plataformas colombianas es un esfuerzo que hay que apoyar, y seguramente para ese fin habrá que estimular algunas normas. Pongo un ejemplo que tiene una relación tangencial para contestar a quienes piensan que la discusión legislativa tiene muy indirecta relación con su vida diaria. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ayudar a resolver asuntos. Si un gobierno cualquiera, este o cualquier otro, en lugar de dedicarse a plantear soluciones económicas,
se plantea el viejo debate que ya mencioné, de devolverse al pasado, de las objeciones a la JEP, o se plantea como defensor de oficio de un colombiano, por importante que sea ese colombiano, abandona la agenda económica. Estamos listos a acompañar la agenda económica en temas que tienen que ver con la vida de la gente. Hay un proyecto de ley hoy en curso para facilitarle al gobierno la posibilidad de invertir en la compra de vacunas, en la compra de futuros posibles de vacunas, sin que incurra en el riesgo que implicaría que tal vacuna, comprada o no, se demore más en el mercado. Colombia tiene que acceder a esos mercados y eso necesita una intervención legislativa. También la facilitación de esa relocalización empresarial, pero también la agenda de servicios y plataformas tecnológicas que mencionó el senador Serpa. No puede detenerse con viejas normas la evolución de la tecnología. Allí hay que avanzar hacia la determinación de esas plataformas tecnológicas para que puedan expandirse, ojalá con empresariado colombiano. Hay empresas en el Valle del Cauca que exportan software a los Estados Unidos y a Europa y eso no se conoce. Hay que estimularlas. Y la más importante de todas, la agenda agroindustrial, es que nosotros hemos avanzado en ese camino. La balanza comercial con los Estados Unidos no es la más entusiasta y, por supuesto, hemos disminuido nuestra capacidad de importar y exportar por razones que todos conocen y la crisis económica internacional del petróleo, en fin. Pero lo que sí es cierto es que hemos mejorado en la diversificación exportadora. Del 83-84% de exportación mineroenergética y un escaso 16% agroindustrial y de servicios y de otras fuentes de exportación, ya vamos cerca del 40%, para algunos analistas aún más, de diversificación exportadora. Y entonces los colombianos tienen que saber que los empresarios agroindustriales que están aquí o no lo están, pero que tienen que ver con el esfuerzo del limón Tahití, por ejemplo, de la uchuva, del ñame, del aguacate, por supuesto de las flores, del café, necesitan apoyo para poder desarrollar aún más su capacidad de crecimiento, que tiene que ver, Ramiro, con recordarle al mundo y a nosotros mismos que en este nuevo mundo post-pandemia, con países cerrados, con tendencia a la nacionalización, con desglobalización, ojalá con integración, nuestra verdadera vocación y potencial, la más importante, está en el agro, está en la plataforma de servicios. Somos muy buenos los colombianos para ofrecer, para atender servicios y en las plataformas de desarrollo tecnológico que empiezan a despuntar y en ese emprendimiento. Mirar hacia adentro para estimular el empresariado y mirar hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, con respeto por los empresarios colombianos. Y, senador Gómez, sin sacrificar libertad, porque eso me preocupa. La seguridad jurídica, en opinión nuestra, y termino en estos 30 segundos, implica por la estabilidad jurídica, implica por supuesto los antitrámites, implica los sistemas de arbitraje, pero no podemos decir que no depende de la certeza de las Cortes. Las Cortes están allí para garantizar sobre todo los derechos de los ciudadanos colombianos, las defendemos. Hablaremos de reformas laborales y entonces yo hablaré más de formalización laboral que de flexibilización. Gracias, Ramiro.